Hola, 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 gente hermosa. Qué gusto estar por aquí con ustedes en el día de hoy. Muy contenta de que nos podamos volver a ver aquí en este segmento de Al otro lado del sí. Hoy es un segmento especial. Para mí todos son especiales. Esta que te habla es Yajaira Morales, coach certificada de liderazgo transformacional con el Maxwell Leadership. Y aquí estoy cada lunes trayéndote historias de diferentes personas que se han atrevido a decirle que sí a su sueño, que se han atrevido a decirle que sí a eso que Dios ha puesto en el corazón de ellos y han dicho, ¿sabes qué? Me voy a levantar por encima de mis circunstancias, voy a crecer yo, voy a agregarme valor yo para poder agregar valor a otros de una forma más profunda con los recursos que Dios me ha dado y se han levantado por encima de las circunstancias a vivir lo que Dios ha puesto en su corazón y wow, y lo que han encontrado al otro lado del sí, no todo es color de rosa, no lo es, pero han encontrado propósito mayor, han encontrado impacto mayor, han encontrado una vida que ellos ni se imaginaban, que como que la soñaban, pero ni se la imaginaban. Y me encanta traerte esas historias porque sé que son historias que nos tocan, pero que también nos inspiran y nos ayudan a nosotros a mirar y a ver de que, ¿sabes qué? Si, si Dios pudo hacerlo con esa persona, lo puede hacer conmigo también. ¿Y sabes qué? De que todavía, escuchando esas historias, cuando escuchamos por las cosas que han pasado y demás, eso también nos ayuda a ver de que, ¿sabes qué? Todavía todavía puedo, todavía es posible, todavía puedo hacer la diferencia, todavía me puedo levantar y puedo definitivamente dar lo que Dios quiere que yo dé con lo que tengo y con lo que Él me ha dado. Así que mi gente, hoy es algo especial porque como ustedes saben, siempre me gusta traer, aunque sea una vez al mes, porque es que me lo han pedido muchísimas veces, me gusta traer, aunque sea el solo, como le llamamos, es el solo de al otro lado del sí. El lunes pasado, si ustedes vieron por ahí, estábamos en Beaches, Stairs and Caicos, estábamos en Beaches, Stairs and Caicos con mi esposo y wow, un, un viaje más allá de lo que nosotros esperábamos, las cosas que sucedieron allí, los encuentros con personas no planificados, o sea, encuentros no planificados, mi gente. Y eso es parte de lo que quiero hablar hoy, ¿ok? Hoy quiero hablar con ustedes y quiero compartir con ustedes porque he recibido algunos mensajes privados de personas que me han dicho, Yajaira, me encanta escuchar la verdad, las historias de las personas, pero en algún momento tráenos lecciones que tú has aprendido al otro lado del sí. Y dije, por fin las voy a traer. Así que estas no son todas las lecciones, mi gente. Estas no son todas las lecciones que yo he aprendido al otro lado del sí, pero son algunas, porque si me pongo aquí a compartir con ustedes todas las lecciones que yo he aprendido en al otro lado del sí, vamos a estar aquí como por más de 3 horas y, no, y el tiempo no nos da. ¿Ok? Pero sí quiero compartir con ustedes en el día de hoy algunas de esas lecciones. Y quiero comenzar con esa, que es la más reciente que acaba de suceder. Y es una que se sigue repitiendo una y otra vez. Se sigue repitiendo una y otra vez y es esto. Así que anota, yo te recomiendo que el segmento de hoy es un segmento para analizar. Es un segmento para reflexionar. Ustedes saben que a mí me encanta la reflexión desde que lo aprendí con mi mentor John Maxwell, de que la experiencia en realidad no es la mejor maestra. La mejor maestra es las experiencias evaluadas. Y cuando tú reflexionas en ellas y extrae las lecciones de esas experiencias, ahí es que está el poder. Así que me encanta reflexionar y te aconsejo que tomes papel y lápiz o que vuelvas a ver este segmento porque voy a compartir contigo algunas lecciones que he aprendido y sé que cuando tú analices y reflexiones en lo que yo voy a estar compartiendo, puede ser que en alguna de ellas te veas reflejado, reflejada, puede ser que digas, oye, eso yo lo he visto en mi vida, pero de esta forma. Y eso es lo que quiero que hagas en este segmento de al otro lado del sí, que es un segmento especial. Es que puedas mirar las cosas que voy a compartir y te hagas la pregunta,
¿En qué áreas de mi vida yo he visto esto? ¿En qué áreas de mi vida yo puedo identificar de que, ¿sabes qué? Esto como que es parte de algo que yo he vivido y esto es lo que yo he aprendido. Así que vamos con estas lecciones, lecciones que he aprendido al otro lado del sí, que han cambiado y marcado mi vida. Y quiero comenzar con la primera lección, como dije, reciente, que tuvimos ahora en Bicester St. Caicos la semana pasada. Y es que encuentros no planificados. Encuentros no planificados que se convierten en encuentros divinos. Eso no solamente pasó la semana pasada en Bicester St. Caicos, pero el día antes de yo ir a Bicester St. Caicos hubo uno de esos encuentros divinos y por ahí vi a mi amiguita Sua, Sua, saludos, y, y son los encuentros no planificados que se convierten en encuentros divinos, que Dios, cuando nosotros decimos que sí, y la lección aquí es que al tú decir que sí, parte de tu cómo, tú no vas a saber todo el cómo, no vas a saber todo el cómo. Y cuando te atreves a decir que sí y caminas, en el camino van a haber encuentros no planificados que son parte de ese cómo. Encuentros que tú no planificaste, encuentros que tú no tenías en tu mente, encuentros que tú no soñaste, pero que son parte de el cómo de lograr eso que tú quieres lograr. Y eso fue precisamente lo que ha estado sucediendo en estos días, ha estado sucediendo ya varios meses y es una y otra vez. ¿Qué he aprendido en la lección de los encuentros no planificados? Es que nosotros podemos tener una idea de lo que nosotros queremos hacer. No vamos a saber el cómo completo porque el cómo le toca a Dios. Y si ustedes han estado en alguno de mis mentes maestras o en los coaching grupales que he hecho, ustedes me han escuchado decir esto, que suspendamos el requerimiento de saber cómo. ¿Por qué? Porque el cómo le toca a Dios. Y Él es el que se va a encargar de hacer que hayan encuentros no planificados y divinos que son piezas y parte de tu cómo para llegar a lograr lo que Él te ha permitido lograr. Así que la lección es, no quieras saber todo el cómo, no te centres en que es que tengo que saber específicamente qué persona, con quién, cuándo, cómo, dónde. No. Miren, en este viaje a Beaches tuve un encuentro sorpresa con una persona que yo jamás imaginé verla en ese momento allí, pero esa persona acababa de llegar. En el día que nos encontramos, acababa de llegar en la tarde y estaba ahí solamente por por unas 2 noches. O sea, tiempo y espacio. El tiempo y el espacio son parte del cómo y eso le toca a Dios. Yo no planifiqué hacer ese meeting con esa persona allí. Yo no planifiqué que yo iba a ver a esa persona, pero ¿sabías qué? ¿Sabes algo? Dentro de lo que estoy desarrollando, sí estaba en que en algún momento tenía que encontrarme con esa persona, tenía que hacer una cita con esa persona y sucedió en el momento que ni lo pensé, pero fue parte de haber dicho que sí. Fue parte de haberme lanzado al otro lado del sí. Por eso es parte de las lecciones que he aprendido al otro lado del sí que han cambiado mi vida. Porque si yo no llego a dar el paso de decir, ¿sabes qué? Cuando dije en marzo del año pasado que dije, voy a desenterrar y voy a retomar nuevamente cosas que Dios ha puesto en mi corazón y me voy a enfocar en ellas y las voy a trabajar. Si yo no llego a dar ese paso y a decir eso y hacerlo el año pasado en marzo, mi gente, yo no hubiese estado la semana pasada en Bicester St. Caicos y hubiese tenido ese encuentro no planificado, que es parte vital de los proyectos que estoy trabajando. Así que esa es la primera lección aprendida. Y aquí yo pudiera seguir, pero quiero darles más lecciones porque me pidieron que diera varias, así que voy a darles más lecciones de qué he aprendido al otro lado del sí, que han cambiado mi vida. Y esa es la primera, el no aferrarme al cómo.
entendiendo que hay encuentros no planificados que son parte del cómo y eso le toca a Dios, no a mí. ¿Ok? Así que no te aferres a saber el cómo, lo puedes poner así. Yo le puse encuentros no planificados. Ahora tú le puedes poner no aferrarme, la primera lección, no aferrarme a saber el cómo, porque el cómo le toca a Dios. Y lo que tengo que hacer yo es caminar en lo que me toca al frente que está dentro de mí. La segunda lección, uff, que yo creo que, te digo que es la segunda, pero es de las primeras que aprendí. Hace mucho tiempo atrás, cuando me atreví a empezar a decir que sí y a vivir al otro lado del sí. Porque esto de viviendo al otro lado del sí, mi gente, esto no empezó ahora. Esto empezó hace muchos años en mi vida, hace muchos años en mi vida, cuando muchas personas me decían: "Yajaira, estás loca. Yajaira, pon los pies sobre la tierra. Yajaira, jamás y nunca vas a poder llegar a hacer eso que tú quieres hacer a través de los países y viajar y estar con personas como John Maxwell y esto y lo otro". Wow, hace muchos años atrás. Pero ¿sabes qué? La segunda lección que te voy a dejar aquí es que la fe no se razona, la fe se obedece. Al otro lado del sí vienen unas lecciones en tu caminar. Y esto de que la fe no se razona, la fe se obedece, es algo que te animo a que internalices, porque muchas veces nosotros queremos razonar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o lo que Él está poniendo en nuestro corazón. Y a veces no hace sentido. Miramos a nuestro alrededor y decimos, pero es que esto no hace sentido, no es el momento conveniente en este momento, o sea, no es el mejor momento, esto de verdad, o el yo no sé cómo lo voy a hacer, pero esto es una locura, o vienen entonces las voces a decirte qué rayo tú estás pensando. Tú no piensas, o en buen español, como a veces, tú no piensas. O sea, y ahí es donde tú tienes que decidir, yo voy a escuchar a las voces o yo voy a caminar en una fe basada en entendimiento, no a ciegas, basado en entendimiento, entendimiento de que ella era entendimiento de quién soy y de quién, a quién pertenezco, de quién soy. Porque cuando Dios te llama a moverte al otro lado del sí, van a haber muchas cosas que no van a hacer sentido. Y ahí es donde tú tienes que tomar la línea y decir, yo voy a obedecer, porque la fe no se razona, la fe se obedece. Y cuando tú das el paso y caminas, la fe te hace sentido cuando tú miras hacia atrás y dices, oh, por eso es una de los momentos que marcó mi vida fuertemente. Fue ya hace unos años atrás, cuando Dios me dice que me atreva a decirle que sí. Y ahí está, o sea, está ahí puesto y tú eres el que decide si le vas a decir que sí o no. Fue hace un tiempo atrás cuando en medio de crisis, a medio de diferentes circunstancias que estaban pasando, Dios me hace la invitación de atreverme a decirle que sí, a irme a España por 3 meses, a vivir en España por 3 meses, para trabajar en un internado con algo que él había puesto en mi corazón por muchos años y que ya yo lo había dado por perdido, porque yo decía, ya a estas alturas y con lo que está sucediendo, olvídate. Y llegó en el momento menos indicado, según mi lógica, llegó en el momento menos esperado, porque ya yo lo había dado por perdido, ya yo lo había dado por muerto. Y yo recuerdo en ese momento, como Dios orquestó todo y mi gente, yo no tengo aquí el tiempo para explicarles cada detalle, pero fueron encuentros inesperados, desde encuentros inesperados en la fila del avión, encuentros inesperados en oficinas en otro estado, y unas situaciones alineándose para esa oferta de ir a hacer ese internado, cuando ya en mi mente, y de hecho, cuando yo pensaba aportar en esa área, nunca pensé que era un internado. Y cuando me presentan esto, yo digo, pero es que esto no hace sentido. Y ahí entendí que la fe no se razona, que la fe se obedece. Ahí lo pude ver más palpable. Y como les digo, no tengo el tiempo para hablar en detalles, pero saben que me atreví a decir que sí. Pero eso no era simplemente decir que sí. El decir que sí conllevaba
levantar una cantidad financiera que en ese momento yo no tenía. El decir que sí a lo que no hacía sentido en ese momento, no solamente dependía de mí, dependía de que una organización diera una aprobación de un proceso que se tarda 2 años y, y estas personas mismas decían, yo no sé nosotros por qué te estamos diciendo que tomes este internado, porque yo no lo pedí. Ellos lo ofrecieron y me decían, pero no sabemos ni por qué te lo estamos ofreciendo porque esto tomaría como 2 años y ya estamos a par de meses. O sea, estamos hablando que estamos en marzo, para que tengas una idea, y en mayo ya yo tenía que salir para ese internado, para estar 3 meses en España. Y ellos decían, no hace sentido, pero sentimos que Dios nos está diciendo que te digamos que consideres esta oportunidad. Y yo les dije a ellos en ese momento, yo les dije, no, eso a mí no me hace sentido. Pero ahí de momento entendí también que Dios estaba en el asunto y dije, ¿sabes qué? Esto no hace sentido, yo no sé cómo esto va a pasar, yo no sé cómo van a aprobar un proceso que se tarda una aprobación de 2 años, que lo aprueben en 3 meses, yo no sé de dónde van a salir los fondos, pero ¿sabes qué? Si Dios está en el asunto y es Dios el que me está diciendo que lo haga, yo me atrevo entonces a decirle que sí. Yo no voy a razonar, yo voy a obedecer. Y ese tiempo que viví en España me cambió la vida total. Cambió la trayectoria de mi vida, cambió la perspectiva que yo tenía de muchas áreas. Dios trabajó conmigo en cosas que yo pensaba que estaban terminadas de trabajar. Uf. Y como dije, hubo encuentros no planificados y sucedieron cosas no planificadas que totalmente cambiaron mi vida. Pero pude conocer a Dios a nuevos niveles que nunca lo había conocido. Confiar en Él en formas que nunca había confiado, porque una cosa es decir que vivimos por fe y otra cosa es en realidad vivirlo, no solamente decirlo. Así que la fe no se razona, la fe se obedece. La otra, la otra lección que va con todo esto, son 4 lecciones que te voy a hablar hoy, ¿ok? Que van una con la otra. Primeramente, los encuentros no planificados, porque el cómo le toca a Dios. El no aferrarnos a saber el cómo. Lo segundo, la fe no se razona, la fe se obedece. Lo tercero, los recursos llegan cuando comienzas a caminar. No es hasta que tú comienzas a caminar y dices, ok, me doy al 100%, me enrollo las mangas, voy a empezar a caminar y aunque no sé cómo va a ser todo el camino, yo lo que sé es que este es mi primer paso y si este es mi primer paso, yo le voy a dar el 100% de mí a ese primer paso. ¿Sabes qué? Para la sorpresa mía y de muchos, especialmente también de la organización, el proceso se aprobó. Un proceso de 2 años se llegó a aprobar con estas organizaciones americanas en menos de unos 3 meses, pero ya llegaba el tiempo para yo irme. Y yo decía, pero es que todavía no me han dicho nada, todavía yo no sé. Mi gente, 2 semanas y media antes de irme, fue que dijeron, el proceso está aprobado. Y yo decía, pero ¿y ahora los recursos? Ya yo me estaba moviendo. Y lo que yo no sabía era que aunque parecía que no estaba sucediendo nada, en el ámbito espiritual ya Dios estaba moviendo las cosas. Y a veces se nos olvida eso, porque a veces no vemos algo por aquí por encima y se nos olvida que debajo, que es como esa semillita que debajo de la tierra va creciendo, se va rompiendo, va echando raíces y no lo vemos. Así mismo pasa en el mundo espiritual. Dios va trabajando, aunque parezca que no está sucediendo nada. Y los recursos comenzaron a llegar. La cantidad que había que levantar, todas las preparaciones y los preparativos que había que hacer, llegaron a hacerse. En menos de 2 semanas y media, unas cantidades que yo jamás pensé, que yo nunca había levantado en toda mi vida. Dios lo hizo en 2 semanas y media. Los recursos llegan cuando comenzamos a caminar. El lunes pasado yo decía que cuando Josué, ¿verdad?, pasó por el Mar Rojo, no fue el Mar Rojo, mi gente, fue el Jordán, ¿ok? Que después de que terminé el live dije, ay, Dios mío, ahí mismo me salió. Pero mi gente, cuando Josué empezó con
a liderar el pueblo y le tocó pasar por el Jordán. No fue hasta que ellos se metieron, que entonces los recursos empezaron a llegar. Y así mismo no solamente pasó en este tiempo en España, pero en otras ocasiones. Lo he visto. Que cuando estamos así cruzados de brazos, pues, ay, estoy orando, estoy esperando. Ahí no es que llegan los recursos. Los recursos llegan cuando tú te mueves. Uno de mis colegas y mis amigos, David, él dice, David Rivas, que también ha estado con nosotros en el otro lado, sí, él dice que hay que pasar del cuarto de la oración al cuarto de la acción. Del cuarto de la oración a la acción. Y así es, porque a veces estamos solamente esperando y esperando, pero tenemos que movernos, porque los recursos llegan cuando comenzamos a caminar. ¿Ok? Uf. Y la número 4. La primera, los encuentros no planificados, que eso va con el no aferrarme al cómo, porque al cómo le toca a Dios, no a ti. Lo segundo, que la fe no se razona, la fe se obedece. No va a hacer sentido muchas de las cosas, pero cuando das el paso al otro lado del sí, miras hacia atrás, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta y ahí sí la fe te va a hacer sentido. La tercera, que los recursos llegan cuando comenzamos a caminar, no cuando estamos sentados esperando. ¿Ok? Y la cuarta, siempre hay un motivo mayor del que piensas. Cuando te atreves a decirle que sí, a vivir al otro lado del sí, siempre hay un motivo mayor del que tú piensas. Como te decía ahorita, ese viaje a España, ese tiempo en España, fue más allá de lo que yo esperaba. Dios trabajó en áreas conmigo, más allá de lo que yo esperaba. Las cosas que sucedieron allí, en ese lugar, con las mujeres con las que fui a trabajar, la liberación que hubo, las cosas que sucedieron aún en medio de lo que estaba pasando en mi vida, aún en medio de todo esto que no hacía sentido y demás, lo que Dios hizo allí con esas mujeres, lo que Dios hizo en ese tiempo allá, fue más allá de lo que yo pensaba. Y no, el motivo no era solamente ir al supuesto internado, no, mi gente, no. Ahí hubo mucho más, como me dijeron allí mismo, una de los líderes de España, mirando todo lo que estaba pasando, decía, Chajaira, Dios no te trajo aquí nada más para este internado. Tú no te das cuenta que Dios te trajo aquí también para que veas desde las alturas, para que veas desde afuera cosas que están sucediendo en tu ámbito, en tu donde tú vives y demás cosas que están sucediendo y Dios te trajo acá, te sacó de ese ambiente en este momento porque necesitaba preservarte y sacarte para que tú puedas ver desde acá lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer. Las revelaciones que sucedieron en ese momento fueron más allá de lo que, obviamente, si yo me hubiese quedado acá, porque era lo lógico, lo que hubiese podido ver. Y no solamente en ese, ustedes saben que he viajado también alrededor del mundo, viviendo por más de un año en diferentes países, con diferentes personas no conocidas, y son historias tras historias que estas 4 lecciones comprenden. Y que ahora, como te digo, no tengo el tiempo, pero de cada una de estas lecciones que he compartido contigo, cuando yo miro esa trayectoria de mi vida, yo he visto estas lecciones repetirse una y otra vez en diferentes experiencias, en experiencias de cuando era niña, en experiencias de cuando era adolescente, en experiencias de cuando ya era una adulta, joven adulta, experiencias recientes una y otra vez. Que muchos me han pedido que las cuente, muchos me han pedido que las escriba, muchos me han pedido, Yajaira, cuéntanos, especialmente de esas que viví como nómada por más de un año. Casi, bueno, se convirtieron casi, era un año y se convirtió casi en 3 años,
con diferentes personas de diferentes partes del mundo y cómo Dios utilizó aún esa experiencia también para trabajar en mí y trabajar en otros a nuevos niveles. Cuando tú te atreves a decir que sí a lo que Dios ha puesto en tu corazón, prepárate. Prepárate, porque es una aventura que aunque, como te digo, no va a ser color de rosa, se llora, se sufre, pero el ver la mano de Dios, trabajar a niveles que tú ni te imaginas y conocer a Dios a nuevos niveles y aprender a confiar en Dios a nuevos niveles. Wow, no hay mayor satisfacción. Y luego ver cómo Dios usa todo eso para tocar la vida de otras personas, no por quien tú eres, no por los recursos que tú tienes, no, sino por su misericordia, por el amor que Él le tiene a esas personas y ha depositado en ti herramientas donde tú sin darte cuenta a veces se te olvida que tú puedes ser el milagro de otra persona. Y cuando tú te atreves a decir que sí, te puedes convertir en el milagro de otra persona. Y con eso voy a cerrar. Ayer precisamente el mensaje. Estaba hablando la pastora y ella hablaba de que a veces somos nosotros el milagro de otra persona. Y a veces decimos, pero es que yo no he visto el milagro, yo no he visto esto y lo otro, y es que a veces somos nosotros el milagro. Y muchos de ustedes que me conocen por muchos años recuerdan a mi amiga Oralia. Y eso fue hace unos años atrás, donde esta muchacha joven de 28 años fue diagnosticada con cáncer. Y cuando fui a visitarla al hospital, que le pregunto, pero ¿y quién está aquí contigo? ¿Quién te está ayudando? Y me dice, no tengo a nadie, porque mi esposo tiene que estar pendiente a los niños y demás. Y a mí me dio algo como que, pero no puede ser, tú no puedes estar aquí sola, porque ¿quién está pendiente a ti, a lo que hacen los médicos y demás? Y Dios puso en mi corazón estar con ella. Y otra vez yo decía, pero es que no hace sentido, es que no hace sentido en este momento si yo estoy con ella, entonces ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y Dios lo que me decía era, si lo haces por uno de estos pequeños, lo estás haciendo para mí. Y si se lo haces a ellos, lo haces para mí. Y yo, oh my gosh, pues, ¿sabes qué? Me atreví también a decir que sí. Y sucedieron una serie de interacciones con ella que tampoco tengo el tiempo aquí para comentarlas todas, que a mí me tocaron, me cambiaron la vida. Esa fue otra experiencia que me cambió la vida, porque lo dejé todo por unos meses para poder estar con ella. Y una de las cosas que ella me dijo una vez llorando fue, y ya yo lloré bastante ayer cuando me di cuenta de todo esto, ¿ok? Mi gente, así que hoy, hoy le voy a dar la versión ya procesada. Estábamos en un momento dado sentadas y ella ya sabíamos que ella iba a partir con el Señor. Ella tuvo un sueño y me decía, esto fue lo que vi y demás. Y ahí yo entendí de que, ok, ella se va, tienes que preparar a su esposo, tienes que preparar a sus hijos, tienes que preparar a sus familiares y tienes que prepararte tú para esa partida. Y así lo hicimos. Y en uno de esos días, ella tenía así su mano. Se toma y me toma mi mano y dice, esta es la mamá, esta es la niña y esta es la mamá. Y ella sigue así jugando con los dos deditos y me sigue jugando con mis dedos y dice, y la niña quiere mucho, mucho a la mamá. Y yo, ok. Y después me dice, ¿y sabes quién es la mamá? Yo le digo, ¿quién? Y me dice, esta soy yo, la niña, y esta eres tú, la mamá. Y me dice, yo pensaba que yo nunca iba a conocer lo que era amor de madre y el amor incondicional de una madre. Ella perdió su madre cuando ella era muy, muy jovencita y pasó unas vicisitudes, una vida muy fuerte. Y me dice, yo nunca pensé que yo iba a conocer lo que era el amor incondicional de una madre. Y yo le decía a Dios, no me dejes morir sin conocer ese amor. Y me decía en ese momento, ¿y sabes qué?
Tú eres esa madre para mí. Tú me has enseñado lo que es el amor de madre. Gracias, gracias, porque Dios te usó para contestar mis oraciones. A veces somos el milagro, la oración contestada de otra persona. Y si nosotros no nos atrevemos a decir que sí, si nosotros empezamos a querer razonar o analizar lo que se nos está pidiendo ahí delante, porque no sabemos cómo, porque no sabemos de dónde van a salir los recursos, porque no sabemos cómo va a ser, porque esto no hace sentido o porque estamos tratando de ver las cosas con nuestra mente finita. Estamos limitando lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para Él glorificarse en la vida de otras personas y tocar la vida de otras personas a niveles mayores. Tú nunca sabes quién está al otro lado de tu obediencia. Así que mi gente, hola Luzmar, un abrazo, abrazo, Godis, bendiciones. Tomás, bendiciones. Así que, mi gente, 4 lecciones. Entiende que el cómo le toca a Dios, no a ti. Suspende el requerimiento de saber el cómo, porque en medio de ellos hay encuentros no planificados que son encuentros divinos. Lo segundo es que la fe no se razona, la fe se obedece. Lo tercero, los recursos llegan cuando comienzas a caminar, no cuando estás sentado simplemente esperando. Y recuerda que siempre hay un motivo mayor, ese es el número 4, del que tú piensas, porque no sabes quién está al otro lado de tu obediencia. Así que atrévete a tomar un tiempo, volver a ver este segmento y analizar dónde tú has visto, cómo tú has visto estas lecciones en tu vida, porque estoy segura que si te sientas a mirar tu trayectoria de vida, puede que hayas visto estas lecciones en tu vida y no te hayas dado cuenta, o que a lo mejor tienes que volverlas a recordar. Así que mi gente, sigue adelante. Recuerda que has sido llamado a propósito con un propósito y ese propósito no puede parar porque no sabes quién está al otro lado de tu obediencia. Atrévete, atrévete a decir que sí, a levantarte por encima de tus circunstancias y a vivir al otro lado del sí. Te veo el próximo lunes. Chao, chao.